Bueno amigos, en este video vamos a sacar el diagrama a un microondas de la marca Nex. Es un horno microondas de 220 voltios a 60 Hz. Tiene una frecuencia en el microondas de 2450 MHz. Potencia de entrada 1050 watts y potencia de salida 700 watts. Aquí ya tenemos desarmado al horno microondas. Por aquí tenemos la clavija del microondas, que es por donde se va a alimentar. Lo tenemos dibujado aquí. Vemos que una línea, el neutro, se conecta directamente hacia la tarjeta electrónica. La tarjeta electrónica vendría a ser esta. Aquí lo tenemos dibujado. Este vendría a ser el relé. Este relé. El switch de puerta vendría a ser este. Y la parte de alimentación, estos dos. Y el conector hacia la lámpara para que encienda la lámpara del microondas. Entonces vemos que el neutro se conecta directamente al relé, a esta parte, y de ese mismo punto se va a derivar hacia el neutro. Aquí al neutro, aquí tenemos el neutro, se va a conectar aquí. Esa línea solo se conecta a esos dos puntos, como lo podemos observar aquí. Este es el neutro, el cable azul que entra por aquí, por aquí. Aquí se hace una conexión, no hay nada ahí, solo se conecta. Va a continuar por el cable blanco. El cable blanco llega a este punto. Este punto es el... Entonces aquí llega el neutro y se va a conectar aquí en el relé. También vemos que sale una derivación. Llega a este punto. Este cable azul con este cable azul es el mismo y se conecta aquí en este punto. Entonces el neutro le va a llegar directamente a la tarjeta electrónica. Ahora vamos a ver la otra línea. La otra línea va a pasar por un fusible de 8 amperios a 250 voltios. Como lo podemos ver aquí. Llega mediante este cable café, entra al fusible, del otro lado sale por el cable negro y se dirige hacia el fusible térmico. Entonces pasa por este cable negro y llega al fusible térmico, como podemos observar aquí. Ahí está el código y dice 160 grados centígrados, que se conecta al magnetrón, va encima del magnetrón. Entonces continúa por aquí. El código de este es KSD 201.160. Pasa por este fusible térmico. Este fusible térmico está encima del magnetrón. Como podemos observar, viene encima del magnetrón, empernado encima del magnetrón. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver a dónde llega esta conexión de la fase. Tenemos aquí 3 pulsadores de puerta. Vamos a dibujarlo. Tenemos aquí pulsador o micro switch. Este es un pulsador normalmente cerrado, normalmente abierto. Normalmente abierto. Se va a conectar así.
Este switch es el de acá, como podemos observar. Aquí tenemos un primer switch, segundo switch y el switch de puerta, que se encuentra aquí abajo, en este punto. Entonces vamos a dibujarlo. Y tenemos el último o el pulsador de puerta. Ya, este pulsador va a ser normalmente abierto. Este pulsador es un normalmente cerrado. O sea que va a haber continuidad desde este terminal hasta este otro terminal. Y este también es un normalmente abierto. Aquí y ahí. Entonces de aquí del fusible térmico sale el cable negro y se va a conectar a este interruptor normalmente abierto, a un borne. Y ahora en este otro lugar vamos a dibujar la lamparita que ilumina al microondas. Tenemos aquí un terminal, otro terminal. Este vendría a ser la lámpara. Entonces de este mismo terminal vamos a ver con este cable de este mismo terminal sale hacia la lámpara. Y de este mismo terminal sale otro cable que se va a conectar a la línea. Entonces vamos a tomar de acá, por aquí y lo vamos a llevar a la línea. Entonces ahora ya tendríamos energizado nuestra placa electrónica, sin importar que la puerta esté abierta o cerrada. La placa electrónica va a iluminar. Vamos a probarlo. Como podemos observar, de acá del fusible térmico sale el cable color negro. Esta va a pasar por aquí y se va a conectar al switch. Acá al switch. Y vemos también que sale otro cable y se conecta a la lámpara. Y de otro cable de esta lámpara sale y se conecta aquí al terminal, que se va a conectar a la tarjeta. Entonces vamos a hacer la conexión del horno microondas y tiene que encender el panel. Como podemos ver, ya encendió. Entonces tenemos alimentado y al abrir la puerta vean lo que sucede. Al abrir la puerta se enciende la lámpara. Ahora veamos la conexión de este tercer pin. Este pin amarillo, este cable amarillo que sale, salen dos cables, pero uno sale por aquí y se conecta al otro terminal de la lámpara. Se conecta a la lámpara. Ahora, como vemos, salen dos cables. Uno que se va a conectar directamente a la lámpara y otro cable, esto se va a dirigir al motor giratorio. Aquí tenemos un motor, le llega el neutro al motor que está conectado aquí adentro para que gire el plato. Ahora, de este mismo punto del otro terminal de la lámpara va a salir otro cable y se va a conectar al ventilador, a un borne del ventilador. Entonces de este borne sale otro cable que se va a conectar al ventilador, a un borne normal le llega.
Esto va a ser el ventilador. En este caso el ventilador solo tiene dos terminales y es de 220 voltios. Entonces vemos que de aquí este cable va a un borne del motor, a un borne de la lámpara y a un borne del ventilador. Solo un borne. Ahora vamos a hablar del switch de puerta. Este switch de puerta, el switch de puerta va a ser el de más abajo. Tenemos un primer switch, segundo switch y tercer switch que se encuentra debajo de esta cosa. Entonces tenemos el tercer switch. El switch de puerta se va a conectar a la tarjeta. En la tarjeta vamos a encontrar dos bornes donde va a ir conectado el switch, como podemos observar aquí. Estos dos bornes vendrían a ser del switch de puerta. Ahora vamos a explicar por qué la lámpara se enciende al estar la puerta abierta y al cerrarse se apaga. Primeramente tenemos aquí, este es el estado normal de los pulsadores cuando la puerta se encuentra abierta. Tenemos el primer pulsador normalmente abierto, el segundo pulsador normalmente cerrado y el switch de puerta que también va a estar normalmente abierto. Entonces la lámpara se va a encender porque la fase le llega directamente a la lámpara en puerta abierta. Entonces el neutro viene por acá, llega el neutro aquí. Aquí tenemos un relé pequeño el relé que activa a la lámpara. Tenemos aquí el relé que activa a la lámpara, este pequeño. Entonces el neutro llega aquí y se conecta a un borne del relé de la lámpara. Entonces el neutro le llega al común del relé y el otro, normalmente el otro pin se conecta aquí a este borne donde va a ir conectado la lámpara. Entonces al estar abierto este pulsador, el micro ordena que el voltaje en los pines de alimentación del relé sean los 12 voltios. Entonces, como le llega los 12 voltios al relé, activa y hace un puente y pasa el neutro. Entonces viene el neutro directamente, pasa por aquí y se conecta aquí. Entonces le llega a fase y neutro. Por lo tanto, la lámpara se enciende. Ahora, si nosotros cerramos la puerta, va a hacer presión aquí y el pulsador se va a cerrar, ocasionando que haya continuidad entre este y este. Entonces eso va a ordenar al micro quitarle el voltaje al relé de la lámpara. Entonces ya no le va a llegar a los 12 voltios. Entonces no va a haber continuidad de aquí a aquí. Entonces el neutro no le va a llegar a la lámpara, solo le llega a la fase. Es por eso que se apaga esta lámpara. Ahora vamos a pasar al otro conexionado. Vamos a dibujar aquí el transformador de alto voltaje. Para que la etapa de potencia funcione se necesita que le llegue los 220 voltios a estos dos pines. Que vemos. Entonces la siguiente conexión sería de la siguiente manera. De aquí van a salir dos cables del switch de arriba. Aquí tenemos dos cables que le salen del switch de arriba, negro y café. Un cable se va a conectar aquí al interruptor normalmente cerrado y el otro cable se va a conectar a un borne, a una entrada de transformador de alto voltaje. Ahora, de aquí, de este punto, va a salir otro cable y se va a dirigir, es un puente, y se va a dirigir al otro borne del ventilador.
Entonces ya tendríamos conectado el ventilador. Y de acá también va a salir otro cable. Vemos que sale dos cables de acá, de donde se conecta al transformador. Y dos cables, estos dos cables del interruptor normalmente cerrado. Y el cable que sale de este punto se va a conectar al otro terminal del motor, del plato giratorio. Ahora, del otro borne del interruptor normalmente cerrado va a salir un cable y se va a conectar al otro borne del relé, a este relé, al otro borne. Vemos que por acá llega a los 220, al otro borne se conecta del interruptor normalmente cerrado, se conecta al relé, y de aquí mismo va a salir otro cable, un cable color blanco, y se va a conectar al otro borne del transformador de alto voltaje. Entonces de aquí mismo sale otro cable y se va a conectar al transformador de alto voltaje. Entonces ya tenemos terminado la conexión de la etapa primaria. Yo lo llamo a la etapa primaria, donde se encuentra la tarjeta, los switches, el foco, el ventilador y el motorcito. Este vendría a ser la parte primaria. Y la entrada solo del transformador, solo la entrada de 220, etapa primaria. La etapa secundaria ya sería el magnetrón, el capacitor de alto voltaje, el diodo de alto voltaje y el magnetrón, y la etapa secundaria del transformador de alto voltaje. Bueno amigos, aquí he notado una cosa que viene siempre una falla así, parecida a esto. Supongamos que la puerta está cerrada y este pulsador se encuentra gastado, o sea, se queda normalmente abierto. Por más que cerremos la puerta, no cierra este pulsador. Es como si desconectaríamos de este punto. Si lo sacamos el pulsador, hagamos cuenta que este pulsador ya no funciona. Entonces, si nosotros conectamos el microondas a la red eléctrica, vamos a notar esta falla viene muy seguido al taller. Digamos, si nosotros tenemos el pulsador de puerta ya gastado, o sea que al cerrar la puerta estos puntos no se cierran, o simplemente estos dos cables no le llegan aquí, no hacen continuidad, va a pasar lo siguiente. Tenemos el switch gastado, o simplemente este switch no se conecta a la tarjeta, va a pasar lo siguiente. Al conectar a la red eléctrica, vemos que el ventilador está girando y también el foco se enciende. Ahora vamos a abrir la puerta. ¿Qué sucede? Al abrir la puerta, el ventilador se detiene y queda encendido el foco. Y si nosotros volvemos a cerrar la puerta, el ventilador otra vez se enciende. Esta prueba estamos haciéndolo aislado de la etapa secundaria o la etapa de potencia. Desconectamos la entrada de los 220 voltios al transformador de alta potencia y por lo tanto no va a recibir los 220 voltios y no va a generar las microondas porque estamos con la carcasa descubierta y no va a haber voltaje en el condensador. Entonces veamos por qué el ventilador y la lámpara se encienden
cuando tenemos la puerta cerrada. Entonces veamos por qué la lámpara y el ventilador se encienden cuando tenemos este pulsador de puerta ya gastado, o sea que se queda normalmente abierto. Cerramos la puerta y se enciende el ventilador y la lámpara. Para que este ventilador y este foco se enciendan, le tiene que llegar los 220 voltios. Entonces, el neutro viene por aquí, viene al relé y se conecta al relé de lámpara. Como tenemos ya este switch gastado, que al cerrar la puerta no cierra, entonces no va a haber continuidad desde este y este punto. Por lo tanto, el microcontrolador no le va a ordenar apagarse o no le va a ordenar quitarle los 12 voltios al relé de lámpara. Entonces los 12 voltios le van a estar llegando siempre al relé de lámpara, por lo tanto va a activar. Entonces va a haber un puente desde aquí, de aquí va a pasar directamente por el relé y se va a conectar a la lámpara y también al ventilador. Entonces en aquí le llegan los neutros a cada borde del ventilador y la lámpara. Pero para que estos dos funcionen se necesita la otra línea, o sea la fase que viene por acá. La fase viene por acá y llega a este interruptor normalmente abierto. Pero como la puerta está cerrada, va a pasar el voltaje por aquí pasa y se dirige al transformador. Pero también hay otra línea que viene por aquí y se conecta al interruptor normalmente cerrado. Cuando la puerta va a estar abierto, este pulsador que estaba normalmente cerrado se va a convertir en normalmente abierto. Entonces a este punto no le va a llegar voltaje. Pero por aquí hay otro cable de este mismo punto. Aquí sale por aquí. Vamos por aquí, viene un puente y le llega al ventilador. Entonces al ventilador le está llegando neutro y fase cuando este switch se encuentra aislado o malogrado. Es por eso que el ventilador va a estar encendido, va a estar funcionando. Entonces el ventilador va a estar en funcionamiento si este pulsador está malogrado. Y la lámpara, como le llega el neutro, la fase le va a llegar por aquí, del mismo modo. Aquí llega antes todavía del pulsador y le llega a la lámpara. Y también la lámpara se va a encender. Y ahora notamos que al abrir la puerta se apagó el ventilador, pero se mantuvo encendida la lámpara. Si nosotros abrimos la puerta, de todas maneras este pulsador se va a quedar abierto. Por lo tanto, el neutro va a venir por aquí. Este relé va a conducir con los 12 voltios que le llega, va a pasar un puente por aquí y le va a llegar a cada extremo a la lámpara y al ventilador. Entonces al neutro le llega de igual manera con la puerta abierta. Pero la fase viene por aquí. Como hemos abierto la puerta, el pulsador vuelve a su posición original, que es normalmente abierto. Entonces la fase viene por aquí y se conecta. Por aquí mismo le llega a la lámpara. Entonces la lámpara va a seguir encendido. Pero el ventilador, como podemos observar, viene la fase. Como este pulsador ya no está cerrado, no va a pasar el voltaje, la fase no va a pasar a este punto, a este otro punto. Por lo tanto, por aquí no va a haber voltaje y no le va a llegar al ventilador. Es por eso que esta se apaga. Y solamente se mantiene encendida la lámpara. Esta es una falla muy recurrente que viene a los talleres.
Entonces espero que les haya servido mi aportación. Si este video te fue útil, suscríbete, déjame un comentario y dale manito arriba. Ahora ya vimos la etapa primaria, donde se encuentra la tarjeta, los microswitches, el ventilador, la lámpara, el motor de plato giratorio. Ahora vamos a hablar de la etapa secundaria. Tenemos aquí el transformador. La etapa primaria es por donde le va a entrar los 220 voltios. Y la etapa secundaria vendría a ser esta parte, por donde van a salir 3 cables. Bueno, aquí tenemos la etapa secundaria. Vemos 2 cables por abajo que le salen del transformador y un cable por la parte de arriba mediante un fusible que sale. Entonces esta parte de arriba va a salir por un fusible y se va a conectar al condensador de alto voltaje. Vamos a dibujar aquí el condensador de alto voltaje. Aquí tenemos así 2 terminales donde tenemos 2 puntos en cada terminal. Entonces de este conector mediante un fusible va a salir un cable y se va a conectar a este borne o a esta parte del condensador donde solamente hay un cable. Como podemos observar aquí, solo hay un cable y se conecta al transformador de alto voltaje mediante este fusible. Ahora vamos a dibujar por aquí el magnetrón. Este vendría a ser el magnetrón. Aquí tenemos el conector del magnetrón y una salida del transformador de alto voltaje se va a conectar a la entrada del magnetrón. Como podemos observar, este cable es la misma que esta y se conecta al magnetrón. Y del otro terminal que queda del transformador se va a conectar al condensador, a uno de los bornes. Y de este mismo borne va a salir un cable y se va a conectar al otro terminal del magnetrón. Estos serían lo mismo. Y de este mismo terminal del condensador va a salir el diodo de alto voltaje. Tenemos el ánodo aquí y el cátodo en este punto. Este vendría a ser el cátodo, que más o menos sería así: ánodo y cátodo. Y esto se va a conectar a la carcasa o a la parte de tierra del microondas, a la carcasa del microondas.